Muy buenas noches a todos, mi nombre es Bruno Estrada, cursante del quinto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. Hoy vamos a hablar un poco sobre temas referentes al derecho sucesoral. El primer tema que vamos a abordar la noche de hoy será la sucesión intestada. Nuestra legislación no la define como tal, pero podemos decir que la sucesión intestada es la manera de suceder cuando no se encuentra un testamento o cuando el testamento carece de validez o tiene algún vicio o el heredero es incapaz o el heredero fallece antes de esto, siempre con el fin de proteger los bienes entonces del cuyus se procederá a suceder por la vía legal. Sabemos entonces que la ley tiene diversas maneras de suceder. Está de manera intestada o a través del testamento. Cuando es de manera intestada, la ley siempre reparte los bienes del cuyus de manera descendente, no ascendente sino descendente. O sea, él, su esposa, sus hijos, y de esta manera la ley va a dividir entonces los bienes que por ausencia o por vicios del testamento queda a nombre de estas personas. Tenemos diversos supuestos de procedencia. Ausencia total del testamento, o sea, el cuyus no otorgó testamento. Cuando a pesar de que exista un testamento, aquí es donde viene, el mismo es nulo o ineficaz, sin importar la causa, pero no es eficaz, es nulo. No contempla los porcentajes establecidos en la ley. Selecciona la legítima. Sabemos que la legítima es el porcentaje que le toca a la mujer del cuyus. La legítima entonces es un porcentaje que es para cuidar la vida de la persona que él deja viuda. El heredero renuncia a la herencia o no existe un sustituto. El heredero incumple una obligación o una condición impuesta por la herencia. El heredero muere primero, como les decía, o es incapaz. El testamento. Sabemos que el testamento es aquel acto mediante el cual una persona dispone de los bienes que tiene en vida para que luego de su muerte puedan seguir produciendo bienes, puedan seguir la línea que llevaba hasta el momento de su sucesión. Entre ellas tenemos diferentes tipos de testamento. Tenemos el testamento ordinario. Cualquier persona, cualquier testador que se encuentre en circunstancias normales de vida puede acogerse a cualquiera de los tipos de testamento. Encontramos el primero, que es un testamento abierto, que es aquel cuando el testador junto con las personas que van a sucederle les muestra la última voluntad delante de ellos, y ellos son entonces testigos de este acto. Él autoriza para que todos ellos vean cómo se va a repartir sus bienes muchísimo antes de que él fallezca. También encontramos el testamento cerrado, que es aquel en el que el testador revela su última voluntad solamente luego de morir. Declara antes de morir que la última voluntad solamente se va a leer al final de su vida. Se encuentra entonces un testamento cerrado, y al abrirse, en el momento que deba abrirse, pues se leerá en el tiempo y las circunstancias que lo haya indicado el testador. Las diferencias entre estos dos testamentos, que son los más comunes, es que el cerrado está abierto para cualquiera de las personas que van a suceder, mientras el abierto está abierto para todas las personas, cualquier persona lo puede ver, mientras que el cerrado no lo pueden leer sino hasta después de su muerte. Esto siempre encargándoselo a alguna persona para que cumpla su última voluntad.
También encontramos los testamentos especiales. Estos son aquellos que pueden ocurrir cuando el testador se encuentra en casos especiales. Estos están descritos de manera tácita en la ley. Pueden ser cuando hayan epidemias, los encontramos en los artículos 865, 866 y 882 del Código Civil. A bordo de buques de la Marina de Guerra o Marina Mercante los encontramos en el artículo 867, 874 y 882 del Código Civil, y otorgado por militares. Los encontramos en el 875, 878 y 882. También otorgados en el extranjero los encontramos en el 879, 880 y 881 del Código Civil venezolano. El testamento militar, para explicárselos rápidamente, es aquel que se permite cuando se encuentran en guerra. En cualquier movimiento de guerra, el militar va a poder suceder a su familia sus bienes de la manera en la que ellos mejor le parezcan. Esto se debe hacer ante algún jefe del ejército o ante el capellán o algún médico que le esté asistiendo si es que está enfermo, si es que está en peligro de muerte. El testamento marítimo es un testamento abierto o cerrado que se le otorgan durante el viaje en el mar a cualquiera de los que van a bordo. Si el buque es de guerra, será frente al comandante o el mercante. También tenemos los testamentos otorgados en el extranjero, y es que todos y cada uno de los venezolanos podemos hacer nuestro testamento fuera del país, apegándonos a las normas de ese país, y va a tener la misma vigencia dentro del territorio nacional. Esto lo podemos encontrar en el artículo 879 del Código Civil venezolano. Tanto los extranjeros como los venezolanos pueden hacer sus testamentos fuera del país con las reglas que tengan los diversos países, y va a tener vigencia dentro del territorio nacional. Hay diversas condiciones en Venezuela para que haya una eficacia jurídica en el testamento. Entre ellas tenemos la manifestación de voluntad. Esta es la primordial, ya que el testamento se encarga de manifestar la última voluntad de la persona que ha partido, del cuyus. Entonces este va a ser el elemento primordial para que pueda haber un testamento. También tenemos que tener un agente capaz. Este agente nos está hablando entonces de las personas que van a suceder y de la persona que está sucediendo. Deben ser personas capaces tanto para suceder como para dejar los bienes que se están dejando. Objetos deben ser físicas y jurídicamente posibles. Deben ser objetos reales que de verdad se puedan suceder. Deben ser lícitos. Debe tener un fin lícito. No se puede suceder cuando hablamos de fines ilícitos, con fines que van en contra de la regla y de la norma, porque entonces estaríamos viciando el testamento y podría ser revocado en cualquier momento. También debe tener forma, y es el aspecto externo de la manifestación de voluntad la que hace reconocible y evidente. Aquí hacemos la expresión cuando hablamos de forma con la formalidad que debe de tener el cumplimiento y el testamento que se está realizando. También vamos a abordar ahora sobre las disposiciones testamentarias. Cuando hablamos de disposiciones testamentarias, son todas y cada una de las cláusulas y disposiciones que ha dejado el cuyus para que se cumplan. Entre ellos vamos a encontrar diversas características, como la capacidad. Debe tener la capacidad de disponer, y esto se establece en el artículo 836 del Código Civil venezolano, el cual establece que pueden disponer por testamento todos los que estén declarados capaces para hacerlo. Si no son incapaces, si tienen capacidad, pueden suceder o pueden hacer un testamento. La incapacidad para disponer lo encontramos en el artículo 837, y este establece que no son incapaces para testar aquellos que no hayan cumplido 16 años, a excepción de aquellos que son menores emancipados, los entredichos por defecto intelectual,
De estos hablamos cuando son dementes, locos, con alguna enfermedad, los que no estén en su sano juicio en ese momento. Puede sonar un poco parecido, pero no es lo mismo. Cuando habla aquí de que no esté en su sano juicio, puede ser que esté bajo efectos de sustancias psicotrópicas o de alcohol. Los sordomudos que no sepan escribir tampoco pueden testar, porque a menos que tengan a una persona que les ayude a escribir, porque si no sabes escribir no puedes realizar un buen testamento. Capacidad para recibir. Cuando hablamos de la capacidad para recibir lo vamos a encontrar en el artículo 839 y este establece que puede tener capacidad para recibir cualquier persona que no hayan sido declarados incapaces para poder hacerlo. También encontramos la nulidad en el artículo 836 y este establece que no pueden 2 o más personas testar en un mismo acto. Esto es algo que no se puede hacer. Cuando hablamos de un testamento es la voluntad de una sola persona, no de 2 ni de 3, sino de una sola persona que va a testar a las personas que él crea convenientes. A quienes pueden encomendarse a la ejecución del testamento lo encontramos en el artículo 970. Podemos llevarlo ante el juez de primera instancia o ante cualquier interesado de la sucesión. Se le debe señalar un plazo razonable en el cual aparezca el albacea. Debe aparecer un albacea. Si este se rehúsa, pues lamentablemente se deberá colocar algún otro, porque no se puede obligar a nadie a hacer albacea. Tenemos en el nombramiento en el artículo 967 y el que es testador puede nombrar a uno o muchos los que él considere para hacer albaceas, y el artículo 968 nos habla de que no se puede obligar a nadie a hacer alguna albacea. ¿Cuáles son las atribuciones del albacea? Disponer y pagar todos y cada una de las deudas que haya dejado el testador y repartir la herencia según lo haya dispuesto el testador. Esta ha sido toda mi exposición, espero les haya gustado y nos vemos en una nueva ocasión.